Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a hacer propiedad de derivadas. En la propiedad de derivadas vamos a empezar a encontrar muchos ejemplos para hacer derivadas. En el caso de suma y resta de derivadas tenemos la función fx, gx más menos hx. Puede sumar o restar. La suma de derivadas o diferencia también podría ser de esta forma. Hay que derivar independientemente al gx, también al hx. Entonces, independientemente cada uno se debe derivar. Vamos a tener ejemplos, dos ejemplos. Aquí tenemos fx, 5x al cuadrado más 7x menos 6. Para derivar, en primera instancia tenemos esto derivada. ¿Qué hace el exponente? Viene a multiplicar al coeficiente, ¿no? 2 por 5, 10. Aquí tengo exponente 1 por 7 va a ser 7. Entonces, exponente a la 1 se va a volver 0 por un exponente 0 va a ser 1. Por lo tanto, el resultado 10x más 7. El otro ejemplo. 6 por 4, 24. 6 menos 1, 5. 3 por 5, 15. 5 menos 1, 4. 2 por 10 es 20. 2 menos 1, solamente 1 es x. Aquí va a ser solamente 5x. Vamos a hacer la derivada de un producto. De producto tiene enfocado de esta manera, ¿no? Debo primeramente derivar la gx y debo dejar sin derivar la h, ¿no? Luego debo poner la suma, dejo sin derivar la gx y hay que derivar la hx. Ejemplo. Considerar el producto de funciones. Tengo aquí el producto de funciones. Esto va a ser el gx, el otro el hx. ¿Qué debo hacer? ¿No? En las reglas, recordando las reglas. Primero derivo el gx, multiplico por hx. No derivo la gx, pero hay que derivar la hx. Para el problema. Dice gx, derivo este de gx. Es 2 por 8 es 16. 2 menos 1 es 1, va a ser 16x. Aquí cuando el exponente es 1, entonces multiplica con 5, entonces va a ser menos 5. Esto se deja sin derivar, más. No se deriva el gx, pero hay que derivar el hx. El hx es 16x al cuadrado más 4. Para derivar este, 2 por 13 es 26x. Resultado. Vamos a tener el resultado de esto, 16 por 13x al cuadrado va a ser 208x al cubo. 16 por 4 es 64x. 5 por 3 es menos 65 al cuadrado. 5 por 4 es 20. Más por menos es menos 20. El otro. 8x al cuadrado por 26. 208x al cubo. 26 por 5 menos 130 debo elevar al cuadrado. Agrupando vamos a tener estos resultados. Al cubo tengo esto y tengo esto. 208 más 208 al cubo es 416. Luego 65x al cuadrado. Con 130 debo sumar, pero en forma de resta, ¿no? Va a ser 195x al cuadrado. 64 no tengo con qué agrupar, se copia. Y también el menos b. Este le agrego el resultado de la multiplicación. La división. En la división es la regla lo siguiente. Aquí tengo el numerador y el denominador. En primera instancia se debe derivar el numerador, gx, y no se deriva el hx, se multiplica. Luego, el numerador sin derivar, el denominador derivando, pero el denominador debo elevar al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo aquí 4x menos 5, 3x más 2. Cuando esto va a ser el numerador, 4x menos 5, el denominador 3x más 2. Entonces, la regla para derivación, primeramente derivo la gx, que es 4x menos 5, ¿no? Luego multiplico con h, con esta h,
Luego dejo el gx, que es 4x menos 5, hay que derivar el hx, derivar hx. Y el denominador hx debo elevar al cuadrado. El ejemplo. Tenemos, ¿no? En primera instancia el gx debo derivar solamente 4 y multiplica con el hx. Menos, ¿no? El signo menos, aquí está menos. Dejo sin derivar el numerador, ¿no? 4x menos 5, y hay que derivar el denominador, que sería solamente 3. ¿No? Y luego, y esto debo elevar al cuadrado. Se multiplica 4 por 3, 12. 2 por 4 es 8. ¿No? Aquí. 3 por 4 es 12. 3 por 5, 15. Menos con menos es más. Más 12, menos 12 se me cancela. Con este menos se vuelve más, es más 8, más 15 me va a dar 23, ¿no? X al cuadrado más 2, eso debe elevar al cuadrado. Este sería el resultado a la mínima expresión. Seguimos, la regla de la cadena. La regla de la cadena es una potencia donde existe una regla que debe encontrar la derivada de una función y también otra función. Tenemos una función hx. Para derivarla, se pone el n-1, vuelvo a derivar. Entonces, esta es la regla de la cadena. Cuando consideramos un ejemplo, aquí tenemos el hx, 4 más 7x al cuadrado, ¿no? La regla de la cadena es lo siguiente. Debo mantener esta n, copio tal como está el h, n-1, y hay que derivar dentro del paréntesis el h. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Ya? ¿De dónde viene el exponente? Es 5. Aquí está 5. Aquí está el n5. Es esto, ¿no? 5 menos 1, 4. Y hay que derivar el h. Esto hay que derivar, ¿no? Hay que derivar 7x. 2 por 7 es 14. 14x. Por lo tanto, 14 por 5 es 70x, ¿no? Entonces, 4 más 7x al cuadrado como resultado. Derivada de una raíz. En el caso más particular de una potencia, el exponente debe ser fraccionario, ¿no? La derivada para una raíz va a tener los siguientes enunciados. Cuando tengo de una raíz, la derivada es 1, nx, n menos 1. Y cuando tengo una función dentro de la raíz, se copia n menos 1, n menos 1 para la función y se deriva la función dentro de esa raíz. Un ejemplo de aplicación, el ejemplo de aplicación es x, fx, raíz de 5, x a la quinta. Vamos a aplicar la regla, solamente es esto, es n raíz de x, la derivada es n x a la menos 1. Todo esto. Para el ejemplo, lo que tenemos, ¿no? Este es n, aquí va a ser 5, 5, aquí debemos derivar 7 menos 1, el resultado va a ser 1, 5, raíz de 5 elevado a la 6. Ese como resultado. Otro ejercicio. Aplicamos igual a la raíz. Ahora la función es fx. Todo esto es fx. ¿Qué debo hacer? Debo poner 1 por raíz de n, la función del x, que hay una exponente, se debe restar, y se debe derivar luego la fx. Tenemos, ¿no? Aquí 5x a la cuarta más x para la derivada. Tengo 1. Este como raíz es 2. Pongo 2. Copio tal como está el fx. No hay exponente. Y derivo. 4 por 5 es 20. 4 menos 1, 3. 2x. 2 menos 1 solamente x. Resultado va a ser esto. Aquí puedo factorizar el 2. Para factorizar el 2 aquí va a quedar 10. Aquí solamente x. Entonces con este 2 se me simplifica y el resultado es 10x al cubo más x raíz de 5x a la cuarta más x al cuadrado. Este sería como resultado. Cuando hablamos de logaritmos, el logaritmo de una base x es igual, dice, a 1 dividido por el producto
del logaritmo neperiano de base. Tenemos la base a por x, la derivada es 1x logaritmo neperiano de a. En el otro aspecto, por ejemplo, la base es a, tenemos la función fx y la derivada es 1 por la función logaritmo neperiano de a por la derivada de la función. Para el neperiano, cuando es logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Cuando tengo una función del logaritmo neperiano es fx, entonces 1 fx se deriva en la fx. Un ejemplo, tenemos f logaritmo de base 6x, aplicamos la derivada, va a ser logaritmo de ax, derivamos 1x logaritmo neperiano de a. El resultado va a ser el logaritmo de base 6x, la derivada va a ser 1x logaritmo neperiano, la base 6. Otro ejemplo, cuando tengo la base 12, aquí tengo una función. Lo que se aplica es esta función x base a fx, 1 sobre fx, y debo derivar la fx. Aquí tengo 1 logaritmo de 12, aquí está la función fx, ¿no? Aquí, logaritmo de 12, y esto debo derivar, esto, ¿no? 3, aquí multiplica, 3 menos 1, tendría que ser 2. Entonces, este llegaría a ser el resultado. Derivada de la función trigonométrica. En la función trigonométrica tenemos la función trigonométrica, la derivada del seno es coseno. La derivada de la función es sen de fx. La derivada va a ser coseno de fx por la derivada dentro de la función, que es el seno. Derivada del coseno, lo mismo, del coseno, su derivada va a ser menos sen. Y cuando tengo la derivada de la función cos, va a ser la derivada de la menos menos sin la fx, y debo derivar la fx. Ejemplos. Aquí tengo un ejemplo de seno 3x más 2. Aplicando trigonometría tendría que aplicar esto. ¿Qué va a hacer como resultado? El resultado va a ser que tengo la función derivo. Es coseno del coseno de x, este fx es 3x al cuadrado más 2. Y debo derivar dentro de aquí, esto va a ser 3 por 2, 6. 1 por 2 es 2. Esto sería la derivada como resultado. Cuando tengo con el coseno, considero la función trigonométrica con el coseno 5 de x. Entonces, ¿qué va a hacer para este problema? ¿Qué va a hacer? Entonces, fx, coseno, debo aplicar menos en f de x, pues debo derivar fx. Tengo coseno de 5x, la derivada es menos, copio la función, en este caso fx, 5x más 2 por 5. Este 5 viene aquí a multiplicar, por lo tanto menos 5, sin, entre paréntesis 5x más 2. Entonces sería el resultado. Y por último tenemos la práctica de problemas. Práctica de problemas que debo resolver hasta la otra semana. Y espero que le estén sacando foto. Por favor, quiero que resuelvan. ¿Ya? Y voy a dejar de compartir la pantalla.